Muy bien, hermanos, de nuevo estamos juntos otro domingo y de nuevo delante de la presencia del Señor. Y gracias al Señor por ese tiempo que hemos tenido juntos de adoración y de alabanza, de reconocimiento de su gracia, de su misericordia, de su bondad para nuestras vidas. Y ahora nos disponemos a abrir la palabra del Señor y os ruego que me acompañéis al pasaje que esta mañana pues vamos a considerar, que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Concretamente, en el capítulo 2, en el versículo 15 en adelante. Como os estaba diciendo, tenemos entonces en Gálatas, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Concretamente vamos a estar leyendo desde el versículo 15 del capítulo 2 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor: Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hasta aquí la palabra del Señor. Hemos orado y vamos a volver a orar de nuevo. Señor Jesús, muchas gracias por tu obra de salvación en la cruz. Señor, es mucho lo que tú has hecho, mucho lo que nosotros podemos entender. Por eso a ti te pertenece la gloria y la majestad. Tú solo te has presentado como único Salvador. Tú solo has entregado tu vida para nuestra salvación. Tú solo has obedecido a Dios Padre. Tú solo te ofreciste voluntariamente. Nadie te quitó tu vida, sino que la entregaste voluntariamente. Has hecho una obra en el cual muestra tu grande majestad, tu gran misericordia, tu gran amor, tu gran justicia. Eres único, eres único en el universo, eres único en toda la creación, eres único y estás por encima de toda la creación. Y antes de la creación ya tú existías. Y en ti está la vida, el poder y el reino y la gloria. Y Señor, todo esto magnifica tu nombre. Tu nombre es glorificado, tu gracia es engrandecida, tu poder y tu misericordia. Señor, ¿quién podrá compararla? ¿Quién podrá ser igual a ti? Solo tú, Señor. Señor, ayúdanos en esta mañana a abrir tu palabra. Señor, necesitamos la guía de tu Espíritu Santo. Necesitamos el valor y la fortaleza de tu Espíritu Santo. Señor, graba la verdad de tu Evangelio en nuestros corazones, en nuestra mente. Señor, asienta, fortalece nuestra fe a través de estos versículos de manera que traiga paz, traiga consuelo, traiga fortaleza y traiga sobre todo, Señor, liberación. Liberación en ti por tu poder. Trae también, Señor, vida abundante, vida en Cristo, en ti, a través de tu palabra, a través del mensaje de tu Evangelio. Bendecimos tu nombre. Amén. Este pasaje es muy importante.
Este pasaje contiene 2 versículos que son excepcionales. Bueno, todos conocéis ese versículo del versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Impresionante. Y sobre todo la forma en que Pablo está expresándolo. Pero este versículo es muy conocido, vosotros lo habéis repetido, lo habéis memorizado, seguro. Y os recomiendo que lo memoricéis, porque ahí está el resumen de nuestra vida. Estamos en Gálatas. Ya vosotros, y además recientemente estuvimos también considerando otro pasaje de Gálatas, y vosotros ya conocéis la situación. Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia y ocurre que a pesar de haber presentado el Evangelio claramente, vienen algunos tergiversando el Evangelio. Y el propio Pablo se maravilla. ¿Cómo que habéis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente? ¿Cómo es posible? Pablo les había presentado a Jesucristo crucificado. Como dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Los Gálatas recibieron el mensaje del Evangelio con verdadero entusiasmo. Recibieron al apóstol como si fuese un ángel de Dios, a pesar de una enfermedad física que ocasionaba rechazo. Experimentaron el poder de Dios transformando sus vidas al recibir el Espíritu Santo por la fe. Sin embargo, al poco tiempo recibieron la visita de algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, como señala el capítulo 1, versículo 7. ¿Quién os ha fascinado? Engañando por arte de magia. A vosotros, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Estos que estaban perturbando a los Gálatas estaban enseñando que con la fe en Cristo no era suficiente, que era necesario que guardasen los mandamientos de la ley de Moisés, que tenían que vivir como judíos. Los Gálatas estaban aceptando estas enseñanzas. Concretamente el apóstol Pablo le dice, pero en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios, esto lo dice en el capítulo 4, el versículo 8 en adelante, dice, en aquel tiempo... pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Incluso estos que estaban perturbando a los Gálatas pretendían obligarlos a circuncidarse. Pablo les advierte, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pablo desde el principio, esta es la situación de lo que está ocurriendo. Algo no sorprendente, tener en cuenta que los primeros discípulos de Jesús son judíos. Los apóstoles, los 12, son judíos, han sido educados en el judaísmo desde que nacieron. La primera comunidad en Jerusalén estaba formada por judíos, acostumbrados a todos los requisitos de la ley de Moisés, todos los preceptos, todas las obras,
y por lo tanto para ellos era natural seguir con eso. Y muchos seguían guardando muchas de las prescripciones que señalaba la ley de Moisés. El problema se presentó cuando gentiles que habían creído en Cristo y que habían recibido el Espíritu Santo solo por la fe y estaban participando de la nueva vida en Cristo, muchos cristianos judíos pensaban que estos gentiles cristianos, que no habían de hablar nunca nada sobre la ley de Moisés, ellos estaban en sus dioses, como acabamos de ver. Los discípulos, o sea, los gálatas, habían sido rescatados de cultos idolátricos. Los gálatas no estaban en la región de Galacia y para nada conocían la ley de Moisés. Si acaso, si conocían algo, sería a través de las sinagogas que hubiese en las ciudades en las que ellos estaban viviendo. Pero nada más, pero los mandamientos de Dios, los preceptos, todo el culto religioso, los sacrificios, ni de ellos ofrendaban a los dioses, hacían sacrificios a los dioses y estaban esclavizados con las cosas, pues como todas las religiones. Todas las religiones pues señalan qué cosas hay que hacer para agradar a Dios o a los dioses, para aplacar la ira de los dioses. ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, tienes que hacer esta peregrinación, tienes que dar esta cosa, tienes que llevar este amuleto que te va a proteger, etc. Todas estas cosas que son comunes a todas las religiones. Por supuesto, prescripciones de tipo alimenticio también. No te contamines, como hay mucha gente. Hoy en nuestra época hay mucha gente que te dice, no, yo quiero no contaminarme, que esta alimentación me produce cierta intoxicación entonces tengo que mantenerme puro, limpio. No solamente la alimentación, también en mi mente, en mi espíritu. Bueno, estas cosas se están oyendo hoy en día. Bueno, pues esto es común, porque siempre el hombre ha intentado acercarse a Dios en base a sus esfuerzos y presentarse a Dios presentarse delante de Dios como bueno. Es decir, yo hago algunas cosas malas, pero esencialmente es porque, errores todos los cometemos, pero yo esencialmente te demuestro que yo puedo hacer tus mandamientos y cumplirlos. El hombre no puede verse a sí mismo como infractor y quebrantador de la ley. Y el hombre su orgullo no le permite ver que jamás va a cumplir las demandas de la ley de Dios. Su orgullo no se lo permite, porque su orgullo no le puede permitir, lo ciega, de manera que dice, no, que yo estoy perdido, que soy totalmente perverso y totalmente rebelde y contrario a la voluntad de Dios. Ese no soy yo. Preguntad a vosotros algunos, nada más que tenéis que hacer la prueba con cualquier amigo. ¿Sabes que eres rebelde? Y le dices, ¿sabes que eres rebelde a Dios? Que le estás desobedeciendo, que eres enemigo de Dios y que estás en captura y persecución por la justicia de Dios, que un día estarás delante del tribunal de Dios y serás condenado porque tú, que pareces que estás haciendo cosas buenas, tú estás infringiendo la ley de Dios. ¿Cómo? Pero ¿cómo te atreves a decirme que soy malvado? ¿Cómo te atreves a decirme que soy malvado? Pues eso es lo que nos está diciendo la ley de Dios a todos los seres humanos. Lo que pasa es que nuestro orgullo nos ciega y no nos permite admitirlo. Delante de la justicia de Dios estamos condenados, estamos desnudos. No podemos presentar delante de Dios ningún mérito, ninguno, y solamente somos salvos por la fe en Cristo Jesús, solamente. Y Pablo va a explicar este es el núcleo del mensaje del Evangelio, que Pablo lo va a señalar aquí en el versículo 16, pero tenemos que arrancar un poquito delante, porque nos tenemos que poner en el contexto de lo que sucedió. Pablo en esta carta es muy vehemente, muy radical. Esta carta escuece,
escuece por todos los puntos que lo miran. Esta carta no deja a nadie indiferente. Esta carta ha sido muy perseguida. Hoy en día también es perseguida, no es aceptada. Porque esta carta nos pone en una... Pablo aquí no se anda con tapujos. Pablo aquí no se anda con tactos. Va directo. Con lógica, los judíos querían matarlo. Porque las cosas... Él, que había sido judío, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto cumplidor exteriormente de la ley irreprochable, no que fuese limpio, pero irreprochable, adelantado en el judaísmo, hasta el punto de perseguir a la Iglesia de Dios, porque consideraba que estos cristianos estaban deshonrando a Dios, blasfemando a Dios, al considerar a Jesús como el Señor, como Dios. Esto no podía ser así, esto no podía ser posible. Y Pablo entendía que es en su deber perseguir. Ahora, cuando Dios, por su gracia, lo llamó y le reveló a su Hijo para que lo predicase ante los gentiles, Pablo se dio cuenta que todo lo que tenía, lo que había adquirido, lo que había ido acumulando en el judaísmo, no servía de nada delante de Dios. Él mismo dice, lo tuve por basura para ser hallado en Cristo. O sea, se dio cuenta que a pesar de todos sus esfuerzos por ajustarse a la ley de Dios, en realidad no la había cumplido. En realidad tenía el problema que tiene todo ser humano, el corazón. Nuestro corazón, de manera natural, no rinde culto a Dios, no adora a Dios, no se quiere someter a Dios. Y todo lo que pensamos y todo lo que hacemos es siempre hostilidad hacia Dios. Somos por naturaleza enemigos de Dios, no porque Dios nos creó así, sino fue nuestra desobediencia la que trajo sobre nuestras vidas la esclavitud del pecado, la esclavitud de una vida centrada en sí mismo, un ser totalmente egocéntrico, que es todos nosotros, y que ocasiona perjuicios incontables. Bueno, ya nada más que tenemos que ver el mundo como está, para saber qué consecuencias tiene a todos los niveles precisamente este egocentrismo que tenemos los seres humanos, esta soberbia, y esta soberbia fundamentalmente en contra de Dios. Ahora, Dios, a pesar de esta situación tan lamentable en la cual vivimos todos los seres humanos, no nos ha dejado a nuestra suerte, no nos ha dejado, ha tenido misericordia de nosotros, ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha establecido un plan de salvación que libere al hombre, primero de la condenación de la ley y segundo, le haga participar de una vida centrada en Dios, sacarlo de la esclavitud del pecado, sacarlo de una vida totalmente egocéntrica y llevarlo a una vida de obediencia a Dios y sometido a Dios, de tal manera que es cuando el hombre alcanza su verdadera libertad. Es ahí, parece paradójico, pero es ahí donde el hombre alcanza su plena bienaventuranza. Tanto que está hoy en día que lo importante, hoy el único criterio moral que hay en nuestra sociedad, el único criterio moral, el único criterio moral que se utiliza hoy en nuestra sociedad. ¿Eres feliz? Pues si eres feliz y amas, pues adelante. Lo importante es que tú seas feliz. Oye, pero si es que mi felicidad va a ocasionar la infelicidad de otro, lo importante es que tú seas feliz. Y ese es el lema. ¿Cuál es el parámetro para decidir qué está bien y qué está mal? Parámetro de nuestra sociedad actual. Que seas feliz. Y eso es muy relativo. Porque muchas veces lo que yo entiendo que es mi felicidad va a ocasionar la infelicidad del otro. Justamente lo contrario de la vida de Jesús. Justamente todo lo contrario. Hoy todos los consejos están centrados, cuídate,
Tu autoestima, que no te la hiera nadie, que no te la pisotee. Tú tienes que guardar en primer lugar tu autoestima, por encima de todo. Pero no te ayudan, esos no te ayudan realmente a que tú seas renovado, a que tú seas liberado de lo que realmente te está esclavizando, que es una naturaleza pervertida, corrompida, enemiga de Dios, esclavo del pecado, esclavo de tus deseos, de la carne. Eso es lo que te está esclavizando. No puedes alentar con más fuego precisamente esa soberbia y ese orgullo tuyo. Precisamente todo lo contrario de lo que hizo Jesús. Con los consejos que se están dando hoy es precisamente lo contrario de lo que Dios ha hecho. El hombre más maravilloso que ha existido sobre la tierra, el hombre que era también Dios, la palabra de Dios hecha hombre, pero el hombre más maravilloso, ese precisamente hizo todo lo contrario. No se miró su propio beneficio. Si Jesús hubiese mirado su propio beneficio, primero, no hubiera abandonado la gloria del Padre. Segundo, no habría entregado su vida a la muerte. No se habría hecho hombre. ¿Por qué hacerse hombre? Si tengo toda la gloria. Ya tengo toda la gloria de todo el universo. Me adoran todos los ángeles. Todo el universo está bajo mi control. ¿Cómo es que me voy a hacer un hombre? Un hombre que es un ser vil, hecho de la tierra. Está hecho de elementos químicos tomados de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, hierro y más cosas que sabéis que tenemos naturaleza, pero hechos de la tierra. Sí, con el espíritu dado por Dios, pero hechos de la tierra. Como el ser creador de todo el universo, espíritu puro, se hace hombre. O sea, se humilla de esa manera. Pero no solamente se humilla, sino que además se entrega voluntariamente a la muerte. Pero no solamente se entrega voluntariamente a la muerte, sino se entrega para muerte ignominiosa como la cruz. Y todo eso para salvarte. Jesús en algún momento puso su vida por encima, su felicidad por encima. ¿En qué pensó Jesús cuando estaba haciendo? Primero, en obedecer a Dios. En hacer lo que a Dios le agrada, eso fue lo primero, dar gloria a Dios. Pero segundo, pensó en ti también y procuró renunciar a sus privilegios, renunció a huir del dolor, precisamente para que tú pudieses vivir. Es todo lo contrario. El mensaje del Evangelio rompe naturalmente con todos nuestros parámetros culturales y religiosos de nuestras sociedades. Los rompe. Y la tristeza es que en Europa hemos perdido los principios evangélicos que dieron sentido a la vida en Europa y que trajo tanto bienestar para la vida de tantos pueblos en el mundo. Bueno, pero hemos perdido el carácter del Evangelio y hemos perdido el mensaje de salvación. Muy bien, pues en esas, pues como estaba diciendo Pablo, no tiene miramientos. Y en este momento, Pablo, antes del pasaje que hemos leído, hay un incidente. Hay un incidente allí en Antioquía. Y en Antioquía ocurre una cosa. Tiene que llamarle la atención a Pedro, el apóstol Pedro, el que, según una iglesia católica romana, fue el primer papa. Bueno, pues este pasaje contradice exactamente que Pedro aquí no ejerció como papa. Recibió una reprimenda y fuerte. Pablo no actuó con tacto, ninguno, porque a Pablo le primaba una sola cosa: mantener la verdad del Evangelio. Y Pedro y otros habían entrado en una actitud hipócrita. Pedro conocía el mensaje del Evangelio como lo conocía Pablo. No puedo entrar en todos los detalles del uso de este incidente en la argumentación que hace Pablo en los primeros capítulos. Nos vamos a centrar en el pasaje que estamos considerando. Pero la situación del incidente con Pedro, Pablo lo saca para decir: mirad, ya ha dicho antes que él era un apóstol igual que los otros apóstoles,
que su mensaje nunca dependió de la enseñanza de otros apóstoles. Es más, los otros apóstoles que estaban en Jerusalén, Pedro, Jacobo y Juan, reconocieron que Dios le había dado a él la gracia de proclamar el Evangelio entre los incircuncisos, entre los gentiles, mientras que la gracia de Dios actuó en Pedro para que él llevase el Evangelio a los circuncisos, es decir, los judíos. Establecieron muy bien los campos de acción y se dieron la diestra en señal de compañerismo, o sea, hubo un reconocimiento de la obra de Dios. Pablo nunca dependió de Pedro y de los otros apóstoles para el mensaje. El mensaje, Pablo precisamente asegura que recibió el mensaje. Y este incidente lo utiliza Pablo para demostrar que efectivamente él era independiente y que era copartícipe, que cuando había algo que no se andaba de acuerdo, él estaba dispuesto a señalarlo. ¿Qué ocurrió? Pues cuando Pedro vino a Antioquía, en el versículo 11, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. O sea que Pedro un día fue y visitó a la iglesia que estaba allí en Antioquía. Antioquía de Siria, ¿vale? Al norte de lo que era Judea, ¿de acuerdo? Al norte de Judea, de Samaria, Galilea, y entonces estamos en la región de Siria. Si os acordáis, la capital de Siria, Damasco, en aquella época, sigue siendo hoy también, ¿no? Damasco. Bueno, pero en Siria también había una ciudad importante que Antioquía de Siria, en la cual se formó una iglesia. Una iglesia formada por judíos y por gentiles. O sea, personas que habían nacido en la religión judía y personas que habían nacido pues adorando a otros dioses. Pero tanto unos como otros conocieron el mensaje del Evangelio, fueron convertidos por Dios, recibieron el Espíritu Santo y estaban formando una comunidad. Pedro los visitó y Pedro no tenía ningún problema en estar comiendo con ellos con toda tranquilidad, porque era lo que estaba haciendo la iglesia. Pero claro, para un judío estar precisamente comiendo con gentiles era un problema. Un judío no podía comer con gentiles. No porque la ley de Moisés lo prohibiese expresamente, sino porque había una serie de prescripciones que tenían que guardar que los hacían impuros ceremonialmente. Por ejemplo, no podían comer animales que ellos consideraban impuros. No podían comer carne con su sangre. Si esa carne no había sido sacrificada de una manera, no había sido muerta, ese animal, eliminando todos los vestigios de sangre, un judío no podía comerla. Un judío no podía comer cerdo, por ejemplo. Un judío tampoco podía comer su conciencia, no se sentía cómodo si sabía que esa carne había sido sacrificada a ídolos. Y si alguien le decía que ha sido sacrificada a él, no lo podía comer. Entonces, la ley de Moisés no prohibía que no podían comer con los gentiles, pero precisamente para guardar las prescripciones y para no caer en impureza ceremonial o religiosa y no ser impuros delante de Dios y perjudicarle en su adoración, los rabinos y los escribas, pues entonces añadieron una serie de recomendaciones, entre ellas no comer con los gentiles, porque no podían garantizar que la comida que estaban compartiendo con alguien prescribiera todas las instrucciones de pureza que la ley de Moisés mandaba. Entonces pues cortaban por lo sano. No como con un gentil y ya no me expongo, no tengo que estar preguntando, no tengo que decir a ver tal y no paso la vergüenza. De hecho, precisamente así lo señala en un momento el propio Pedro cuando va a visitar a Cornelio. ¿Os acordáis, no? Cuando Pedro va a visitar a Cornelio, que era un centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, entonces Dios envió a Pedro para hablar a Cornelio y presentarle el Evangelio. Y cuando entra por la casa, lo primero que le dice Pedro es: vosotros sabéis
cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ahora no es el momento de recordarlo, pero Dios le tuvo que enseñar expresamente que no debía llamar a nadie impuro. Es decir, los judíos tenían una norma estricta de no poder comer con gentiles. Pero Dios le muestra precisamente que no debe hacerlo. Pedro ya había conocido el mensaje del Evangelio y está en Antioquía y está compartiendo la mesa con cristianos judíos y cristianos gentiles. Pero sucede que vienen unos de Jerusalén que tenían una posición, que eran cristianos judíos y tenían una posición más estricta. Y entonces estos cristianos que venían de Jerusalén, pues cuando llegaron allí, no se pusieron a comer, ni siquiera a participar de la cena del Señor, junto con el resto de los hermanos. Y ellos se apartaban. Pedro, por temor a no ofenderlo y a no perder su liderazgo dentro de la iglesia de Jerusalén, pues empezó a retirarse. Empezó a retirarse como dice aquí, a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando Pablo está escribiendo esto, lo está explicando con dolor, está diciendo, bueno, ¿cómo es posible que aún Bernabé, que ha estado compartiendo conmigo, colaborando conmigo, llevando el mensaje del Evangelio, también ha sido arrastrado? Ha sido arrastrado por ese temor, también se apartó. Y entonces Pablo sale pero sale directamente, dice, y Pablo no pudo soportar, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, poneros en la situación, Si Pablo hubiese hecho hoy esto en día, probablemente lo hubiéramos condenado por hablar, probablemente. Porque hoy en día no se puede hablar así tan claro, ni se puede confrontar a nadie en sus actitudes así. Y Pablo lo hizo públicamente delante de todos. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Claro, al apartarse, los creyentes que no gentiles, pues empezaban a sentirse un poco raros. Pedro ya no está comiendo, pues entonces, claro, ¿qué ocurre? Pedro no está comiendo. Los que son cristianos judíos empezaron también a retirarse, porque por temor, para no quedar mal delante de Pedro. Y los cristianos gentiles pues dijeron, bueno, pues habrá que pensar circuncidarse, porque claro, resulta que solo por la fe no basta. O sea, sigo siendo impuro, no puedo participar, o sea, voy a tener que seguir guardando las normas judías, no para no quedarme desplazado. Entonces, Pedro, Bernabé y los que lo acompañaban, sin pretenderlo, estaban obligando a los gentiles a vivir como judíos. Les estaban diciendo, la fe en Cristo no basta. Tienes que respetar unas normas. Y este es el problema del legalismo. El problema del legalismo que tenemos que estar advertido en la Iglesia es que a la fe de Cristo, a la salvación solo por la fe, podemos añadirles cosas que consideramos que son imprescindibles para tener una vida recta y bien ordenada delante de Dios. No debes hacer esto, no debes hacer lo otro, en fin, y empezamos a poner normas y tradiciones. Y hacemos depender la relación con Cristo y la adoración con Dios en el cumplimiento de una serie de normas. En este caso,
lo que estaba ocurriendo es que se le estaba diciendo a los gentiles, a los gálatas, que con solo la fe en Cristo no era suficiente, que eso no les permitiría tener una vida piadosa realmente y obediente delante de Dios. Tenían que seguir guardando instrucciones que Dios había dado en la ley de Moisés. Guardar días, guardar festividades, ciertas normas sobre la alimentación, etc. Y cuando ya estamos diciendo esto, sin darnos cuenta, estamos anulando la gracia de Cristo. Estamos anulando el poder de Dios. Estamos minusvalorando el poder de la nueva vida que solamente hay en Cristo. Entonces Pablo empieza su argumentación en el versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Lo que Pablo está queriendo decir ahí, nosotros somos judíos de nacimiento. Y cuando está hablando pecadores de entre los gentiles, no está queriendo decir que entre los gentiles hay unos pecadores, no, sino que los judíos consideraban en general a todos los gentiles como pecadores. Pecadores en el sentido de que no conocían los mandamientos de Dios, no conocían las normas de adoración correcta delante de Dios y por lo tanto vivían según ellos les parecía y según ellos, y por supuesto sin ningún tipo de restricción, no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, a pesar de que nosotros somos judíos de nacimiento, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificada. Este versículo es importantísimo. No lo voy a leer porque si no, nos alargamos. Pero debéis de observar que aquí 3 veces se está utilizando la palabra obras de la ley. 3 veces se está utilizando la expresión fe en Cristo. 3 veces la expresión justificar o justificado. Y efectivamente. Muy bien. Entonces vamos a ir analizando algunas cosas de estas que están aquí. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Y cuando estamos hablando de las obras de la ley, se está queriendo hacer referencia a todas las demandas que la ley de Moisés exige, todo el cumplimiento de todas las normas. En la ley estaba prescrito que el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas era maldito. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto está escrito, la ley de Moisés está en los 5 primeros libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, son precisamente la ley de Moisés. Y ahí está el pacto que Dios hizo con Israel al entregarle su ley y las prescripciones. La ley de Moisés no solamente son normas, sino son también acciones de Dios. Lo que va a mostrar es la palabra ley, en esencia, significa instrucción, enseñanza, no solamente normas. Y la ley fue dada para constituir una nación que fue liberada de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para entrar en una tierra que se llamaba la tierra prometida, la tierra de Israel, la zona de Israel, para donde manaba leche y miel. Esa fue la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, y la cumplió 430 años, 400 años después, sacando al pueblo y llevándolo a la tierra prometida. Y efectivamente, la ley tenía que regular todos los aspectos, tenía que constituirse una nación. Y una nación en un pacto en el cual Pablo decía, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y una nación apartada.
fueron apartados del resto de las naciones y escogidos de entre todos. No porque ellos fuesen los mejores, los más guapos, los más inteligentes y tal, no, eran esclavos. Y siendo esclavos, Dios obró con poder, sacándolos de una nación que era imposible de salir. O sea, si a alguien se le cuenta que todo un pueblo, descendientes de Jacob, las 12 tribus de Jacob, van a ser capaces por sí mismas salir de Egipto, del poder de Egipto, cuando estaban siendo esclavizados, eso era impensable. Subsistir en el desierto por 40 años y conquistar una tierra que estaba dominada por gigantes y por ciudades bien fortificadas, era una hazaña imposible para cualquier pueblo, no solamente para el pueblo de Israel, sino para cualquier pueblo. Eso no se pudo hacer. Ahora, la ley tenía que constituir toda una sociedad y una forma de vivir. Ahora, la ley estaba constituida por una serie de normas. Algunas de ellas exigían, las obras de la ley, no solamente exigían comportamiento externo, cómo adorar a Dios, cómo dirigirse a Dios, de qué cosas hay que apartarse, cómo realizar las ofrendas, sino también cómo debía ser nuestra actitud delante de Dios, cómo debía ser la actitud de los israelitas, de los judíos, delante de Dios, e incidía en el corazón. Les decía, por ejemplo, hay de los mandamientos, por ejemplo, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no adorarás a otros dioses, no tendrás otros dioses delante de él, honrarás a tu padre y a tu madre. El último, no codiciarás, es el único que tiene una componente interna, una componente que va directamente al corazón. Es decir, no solamente las obras de la ley exigen comportamientos de cara externo, sino también al corazón, es decir, y precisamente en el Deuteronomio es donde están los mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es en Deuteronomio donde el Señor dice, circuncidaréis vuestro corazón. O sea, Dios quería no solamente que estuvieran circuncidados, que eso significaba estar consagrado a Dios, sino quería que estuvieran realmente circuncidados de corazón. Pero la ley en ese sentido era inoperante. La ley la ley decía cuál era la demanda justa de Dios. Dios es justo, es santo. La ley expresaba su carácter santo y justo, y por lo tanto la forma en que el hombre tiene que acercarse delante de Dios. Y Dios demanda de todo hombre, sea judío, sea gentil, el cumplimiento entero de la ley. No puedes fallar en ninguno, porque en el momento que falles en uno, has fallado en todos. O sea, tienes que cumplir exactamente todos, exactamente, tal como está señalado en esos 5 libros, con todos los requisitos y todas las exigencias. Pues bien, lo que Pablo está diciendo, y lo que la propia ley dice, es que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque ningún humano lo ha cumplido. Ni siquiera aquellos que están exigiendo a los gálatas que se circunciden. Ni siquiera ellos. Ningún judío ni ningún hombre ha cumplido las demandas de la ley de Dios, de las obras de la ley. Por eso nadie será justificado delante de Dios. La palabra aquí que se utiliza, justificar, significa declarar justo. Es decir, cuando te llevan a un tribunal, vamos a poner la justicia humana, cuando te llevan a un tribunal es porque supuestamente has cometido un delito. Ahora el abogado defensor y el fiscal, o sea, el fiscal y el abogado tienen que demostrar que tú has cometido el delito. Si en el tribunal se demuestra que efectivamente eres culpable de haber cometido un delito, eres sentenciado a condena. Muchos de las exigencias, el quebrantamiento de la ley de Dios exigía muchas veces la muerte del infractor. Por ejemplo, en Israel, en la ley de Moisés está escrito que si alguien era pillado en adulterio,
el hombre y la mujer, los dos tenían que ser apedreados en la puerta fuera de la ciudad, inmediatamente. Y dice el Señor, así quitará el mal de en medio de Israel, la muerte. Entonces, si ser justificado es ser declarado justo delante de Dios, y lo que está diciendo aquí Pablo, lo que está enseñando es que delante de Dios, por las obras de la ley, ningún ser humano será declarado justo delante de ese tribunal, porque cualquier ser humano será hallado en defecto. Y precisamente eso es lo que señala en otras partes, enseña Pablo en otras partes de la Escritura, precisamente en la carta a los Romanos, que este papel lo he puesto por aquí, precisamente. Por ejemplo, como está escrito, dice Pablo en la carta a los Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hecho es que Dios va a establecer su juicio precisamente en base al cumplimiento de la ley, sea judío o sea gentil. No importa que hayas conocido la ley de Moisés o no la hayas conocido. No importa que hayas conocido la ley de Dios o no la hayas. Esto pasa como en la justicia humana. Cuando tú cometes un delito y vas delante del juez, tú no le puedes decir al juez, oye, es que yo no conocía, yo no había leído esta prescripción que está marcada en la ley. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Eso lo sabemos, lo hemos oído. Pues igual pasa con la justicia de Dios. Da igual. El hecho es, la ley demanda un carácter justo. El único hombre que ha cumplido toda la ley es Cristo, el único. En el tiempo que Dios señaló, en el momento que Él estableció, Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. O sea, Jesús no solamente nació como hombre, sino nació como judío. Y en Jesús se cumplen precisamente todas las promesas que Dios dio a Israel en el pasado, a través de las promesas que Dios dio a los patriarcas y que Dios dio a David, de permanecer su descendencia para siempre, de tener un rey para siempre, es Jesús, el rey, y de tener todas las promesas de ser herederos del mundo, como le prometió a Abraham, que sus descendientes serían herederos del mundo, no solamente de la tierra prometida, sino herederos del mundo, como señala Pablo en Romanos. Entonces, Cristo no solamente se hizo hombre, sino que se sometió a la ley de Dios y la cumplió en todos sus aspectos. No faltó a ninguno, y eso fue necesario precisamente para que pudiera redimir a todos aquellos que estaban bajo la condenación de la ley, que estaban esclavizados por la ley. ¿Lo entendemos, no? Entonces, por la fe en Cristo, o sea, ¿cómo somos justificados delante de Dios? ¿Cómo somos declarados justos? ¿Por las obras de la ley? No. Ningún ser humano podrá presentarse delante de Dios diciendo, mira, yo he hecho esto, esto y esto. Mira, me merezco, como dicen algunas personas, algunas mujeres, algunas amigas, ¿no? Ay, anda que tiene el cielo ganado. Bueno, pues el cielo no se gana, no se puede ganar. La entrada al reino de Dios no se gana por tus méritos, no se gana por tu propia justicia, porque precisamente la propia ley te señala que tú eres pecador y que estás bajo pecado, que no la cumples. Podrás engañarte a ti mismo, podrás engañar a los demás, podrás tener una apariencia de integridad y de justicia, pero el problema es que tu corazón realmente no está sometida a Dios.
Y aunque haga obras buenas, que son agradables delante de Dios, sin embargo no son meritorias. Ellas no te van a liberar de la esclavitud, de estar emponzoñadas por el pecado, incluso la obra buena. Entonces Pablo está declarando aquí que solo somos justificados por la fe en Cristo. ¿Y por qué solo somos justificados por la fe en Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo ha sido el único hombre que ha cumplido toda la ley. Por lo tanto, inocente. Él no merecía morir. Él no merecía ser condenado. Él fue condenado injustamente. Murió injustamente. En Cristo, en Jesús de Nazaret, se efectuó la mayor injusticia en la historia de la humanidad. La mayor, porque Él no merecía morir. Las autoridades romanas que gobernaban Jerusalén en ese tiempo determinaron que no había hecho nada que mereciese la muerte. Sin embargo, el pueblo, azuzado por los líderes religiosos, por los sacerdotes, saduceos y el Sanedrín, azuzaron para pedir la crucifixión de Jesús. Cuando era inocente, cuando era justo. La historia de la humanidad y tu vida estará llena de injusticias. Pero la mayor de todas las injusticias por las que hemos pasado todos los seres humanos, o hayamos podido pasar, la mayor de todas es la muerte de Jesús en Jerusalén hace 2000 años. Ese ha sido el crimen más grande cometido en la historia de la humanidad. Mira que en la historia de la humanidad se han cometido muchos crímenes, muchas muertes injustas, muertes de inocentes. Pues bien, así que cuando hablamos del dolor humano, de la injusticia que sufre a veces el ser humano, el mismo Dios lo ha vivido en primera persona. O sea, Dios conoce cuando alguien sufre injusticia, cuando alguien su vida es destrozada por el egoísmo de otra persona. Dios lo conoce, Jesús lo conoce. Por eso ofreció su vida para nuestra salvación. Entonces, Jesús cumplió todos los mandamientos, inocente. Pero además, precisamente por ser inocente, se ofreció sustituto en mi lugar, de tu lugar. Si yo soy presentado ahora mismo delante del tribunal de Dios, ahora mismo, soy declarado justo, libre de condenación, pero no porque yo he cumplido las obras de la ley, sino porque tengo la fe en Cristo. Entonces, si tengo la fe en Cristo, si he sido agraciado, y está bien la palabra, si he sido agraciado por la fe en Cristo, porque la fe es un don, la fe no es una decisión tuya, la fe es un don que Dios da a tu corazón, porque es el Espíritu Santo el que te hace poner toda la confianza al reconocer que tú eres pecador y por lo tanto necesitas volver a Dios. Ese es el arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo te hace ver, Dios mío, ¿pero qué he hecho? Dios, ¿cómo me puedes amar? ¿Cómo puedes tener misericordia si yo he sido un rebelde, si soy un pecador? Cuando tú empiezas a sentir y darte cuenta de que eres un pecador delante de Dios y que tienes que volver a Dios, ese movimiento es arrepentimiento. Y cuando tú y ese movimiento y ese impulso lo está haciendo el Espíritu Santo. Y lo hace por la predicación del Evangelio de Cristo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La proclamación del Evangelio es
lo que el Espíritu Santo utiliza en tu corazón para abrir tus oídos, para abrir tu mente, para abrir tu corazón, para abrir tus ojos y darte cuenta, ay de mí que soy un hombre pecador, pero también para decir, tengo un Salvador, tengo a Jesús el Cristo, a Jesús el Mesías, que se entregó y murió por mí, en sustitución de mi condena. Yo tendría que estar muriendo en la cruz. Yo merecía morir en la cruz porque yo sí he sido rebelde a Dios y he cometido delito, he infringido la ley de Dios. Pero este inocente no. Sin embargo, Él ofreció su vida para que yo no muriese condenado en la cruz. Así que si por la obra del Espíritu Santo tienes fe en Cristo, estás unido con Cristo. Con Cristo estás justamente crucificado para que con Cristo y su resurrección participes de su vida. Y con Cristo, teniendo la fe en Cristo, cuando seas presentado delante del tribunal de Dios, si ahora mismo yo soy presentado delante de Dios, tengo la seguridad que el tribunal de Dios dirá, oiga usted no tiene ningún delito. Usted no puede ser acusado de nuevo, porque usted ya fue sancionado, usted ya fue sentenciado. ¿Cuándo fui sentenciado? En la cruz de Cristo. Sí, yo estaba en busca y captura por la ley de Dios. Sí, yo estaba en busca y captura por la justicia de Dios. Pero es que en Cristo fui llevado a la cruz y fui condenado en Cristo. Yo no he muerto, Cristo ha muerto por mí. Ha sido mi sustituto. Y Dios pone en mí la justicia que yo no tengo. Soy hecho justo, declarado justo. No porque yo lo sea, soy un pecador, pero Dios me reviste de la justicia de Cristo. Este mensaje es muy importante para nuestras vidas, porque este mensaje nos hace descansar solo en la obra de Cristo, solo por fe. El hombre es justificado solo por la fe en Cristo, solo por la fe. Y no hay que añadir nada más. Y tener claro este mensaje trae seguridad a tu vida, trae descanso, trae paz, trae plena confianza, trae sencillamente que tú no puedes vivir la vida sin Cristo. Ya tu vida no está gobernada por la ley, tu vida está gobernada por Cristo, que es superior a la ley, porque Cristo está obrando en tu interior. Vas a desechar la gracia de Dios, vas a desechar el poder de Dios. Por eso, la salvación en Cristo no es una religión, no son normas, es vida en Dios. Es la obra de Dios obrando en ti. Es algo que solamente Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer esto en nuestros corazones. Solo Dios puede sostenerlo y potenciarlo y llevarlo a plenitud. Y eso es lo que Dios está recordándonos hoy a través del mensaje del Evangelio. Nos está recordando. Estás confiando plenamente en la obra de Cristo. ¿Estás confiando solo y exclusivamente en su justicia? ¿Tienes una vida de fe en Cristo consagrada a Él? ¿Estás dependiendo toda tu vida? ¿Estás dirigida y orientada hacia Cristo? ¿Realmente? ¿Toda tu vida está entregada y consagrada a los pies de Cristo? ¿Estás viviendo realmente así? ¿Tu vida está mostrando efectivamente la vida que viene de Cristo por la fe? Y esa es, Dios tiene una obra maravillosa y poderosa que hacer en nuestras vidas. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu obra. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu muerte en la cruz.
Ayúdanos, Señor, a que esta verdad esencial del Evangelio esté gobernando nuestras vidas. Graba tú, Señor, tus palabras en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Aleja de nosotros una vida de legalismo y aleja de nosotros también una vida de libertinaje. Señor, reconduce nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros. Reconduce nuestras vidas descansando solo en la obra de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, que entregó su vida y murió por todos nosotros.